Hola, qué bueno saludarlos nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro encuentro en nuestro ejercicio reflexivo, ¿no? Sobre el Evangelio, sobre el Santo Evangelio del próximo domingo 6 de octubre del año 2022. Es precisamente la resurrección de los muertos, ¿no? Tengamos en cuenta que hoy más que nunca es apremiante aferrarnos, eh, yo diría de una forma radical, a las tres fuentes de la revelación, a las sagradas escrituras, a la tradición apostólica y a la sana doctrina de la Iglesia Católica, al magisterio de la Iglesia, al sano magisterio de la Iglesia Católica, porque la tendencia es esa, el camino sinodal alemán está llevando a la apostasía. Es una apostasía el camino sinodal de Alemania, ¿no? Entonces hay que pedirle al Señor que el sínodo de la sinodalidad no vaya a contagiarse o a seguir el camino que siguió la iglesia alemana. Es un riesgo muy grande que se está corriendo en la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos al seguro? ¿Cómo vamos al seguro? Aferrándonos a lo seguro, ¿no? ¿No? Si hay dos cuerdas de dónde cogernos, una segura y otra blandengue, si nos aferramos a la blandengue nos caemos. Si nos aferramos a la segura, ahí estamos seguros. La cuerda segura aquí son las tres fuentes de la revelación, las sagradas escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Pidámosle a nuestro Padre Celestial, ¿no?, que active en nosotros su Santo Espíritu que nos dio en el bautismo para que este ejercicio se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La resurrección de los muertos. Se acercaron algunos de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si a uno se le muere un hermano casado y sin hijos, deberá tomar como mujer a la viuda para dar descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero y así sucesivamente hasta que murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Entonces, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los 7. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que lleguen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Diremos pues, diremos pues que el credo, ¿no?, nuestra profesión de fe, tiene 12 artículos en honor a los 12 apóstoles y a las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Es el número 12, ¿cierto? 12 artículos del credo. El artículo número 11 dice: creo en la resurrección de los muertos. Así dice el artículo 11: creo en la resurrección de la carne de los muertos. Rápidamente, ¿cómo llega este artículo? Dicen que nosotros tenemos fe cuando nos preguntan: ¿usted en qué cree? La respuesta correcta es recitar los 12 artículos del credo. Creo en Dios Padre, etcétera, etcétera. ¿Sí ve? Entonces, hay que creer. No es una opción, no es si uno quiere, no. El que quiere salvarse tiene que creer en los 12 artículos del credo, ¿no? El que quiere salvarse tiene que creer en la palabra de Dios. Y la Biblia, toda la historia de la salvación está resumida en esos 12 artículos. El credo es un resumen de las Sagradas Escrituras. El credo es un resumen de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no?
Entonces, el credo también nos muestra una pedagogía de que un acto tiene tres etapas: los preparativos, la realización del acto en sí y las consecuencias. Con esos dos puntos de vista vamos a mirar este santo evangelio con respecto al credo, pues, ¿no? El credo tiene tres capítulos: uno en orden al Padre, uno en orden al Hijo y otro en orden al Espíritu Santo, ¿no? El acto de Dios es uno solo. El acto de Dios es uno solo, acto único y eterno. Y ese acto de Dios se llama su divina voluntad. Todo el actuar de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, porque el origen de nosotros fue en la eternidad y nuestro final va a ser en la eternidad. Entonces, todo ese acto de Dios es eterno. Se inicia en la eternidad y va hasta la eternidad, ¿no? Entonces, todo ese acto de Dios es uno solo. ¿Y cómo se llama? Su divina voluntad. ¿Sí? Ese acto tiene tres preparativos. Tiene tres etapas: los preparativos, la realización del acto en sí y las consecuencias, ¿no? Entonces, cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, estamos diciendo la primera parte del credo, el primer capítulo, en orden al Padre. Está hablando de la creación, está hablando de los preparativos, está hablando de toda la logística que se está preparando para realizar el acto. Todo el Antiguo Testamento son preparativos, son prefiguraciones, son promesas, es pura logística, ¿no? Y esa primera parte del credo resume los 46 libros del Antiguo Testamento, es decir, todos los preparativos de ese acto. La segunda parte del credo: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Hasta el final de esta parte es cuando dice, y desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Pues esta segunda parte del credo está hablando de la realización del acto en sí. Entonces, el Padre, bueno, en el Antiguo Testamento, o sea, en esos 46 libros, en todo lo que cuenta ahí, trabajó toda la Santísima Trinidad, pero se revela al Padre. Ahora en la segunda parte del credo, o sea, en la realización del acto, pues trabaja la Santísima Trinidad toda, pero se revela al Hijo, ¿no? O sea que el Padre hace los preparativos, el Hijo realiza el acto redentor, ¿no? Y esa segunda parte del credo resume los cuatro evangelios. La tercera parte, en orden al Espíritu Santo, ¿no? Nos está mostrando las consecuencias, los resultados, los frutos, como quiera llamarse, de ese acto que realizó el Hijo y que el Padre preparó en la eternidad. Ahora bien, es el Espíritu Santo, en la tercera parte del credo, quien nos muestra, nos enseña y nos entrega las consecuencias de ese acto salvador. ¿Cuáles son las consecuencias de ese acto salvador? La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Entonces se dan cuenta por qué tenemos que creer en la resurrección. Es un acto de fe. Quien cree en la resurrección cree en Jesús, porque Jesús es la resurrección y la vida. ¿De acuerdo? Eh, está muy claro cómo, digámoslo, por decirlo de alguna manera, cómo aterriza en la resurrección de los muertos en nuestra fe. Es el onceavo artículo Es el onceavo artículo de nuestro credo. Veamos qué dicen los santos de la Iglesia, nuestros queridos padres de la Iglesia, la tradición apostólica con la cual nunca podemos romper, ¿no? San Beda, el honorable Beda, que dice: inventaron esta fábula para tildar de locos a los que dicen que es verdad la resurrección de los muertos. Oponen, por tanto, la torpe invención de esta fábula para negar la verdad de la resurrección. Por esto añaden, pues en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Estos 7 hermanos pueden representar a los réprobos, que viven estériles de las buenas obras por toda la vida en este mundo, que es una revolución de 7 días, sobre los cuales, pasando de unos a otros la muerte, acabará hasta el último de ellos su vida mundana como mujer infecunda. Muy claro San Beda. San Beda dice que estos 7 hermanos de la fábula pueden ser los réprobos, o sea, los que se van a condenar, porque el mundo tiene siete etapas, ya lo hemos visto, 7 edades, y son esas 7 edades sin dar ningún fruto bueno, sin producir ningún fruto bueno. San Ambrosio dice, en sentido espiritual,
esta mujer es la sinagoga, que tuvo 7 maridos, como se dice de la samaritana. 5 maridos has tenido, Juan 4:18. Porque los samaritanos admitían únicamente los 5 libros de Moisés, mientras que la sinagoga admitía 7 especialmente. Y de ninguno de ellos obtuvo hijos a causa de su perfidia. ¿No? Ya sabemos que Cristo no nació de la sinagoga, ¿no? El cristianismo, ¿dónde nació? El cristianismo nació en Cristo, fuera de la sinagoga, ¿no? Y repito esa parte. En sentido espiritual, esta mujer es la sinagoga que tuvo 7 maridos, como se dice de la samaritana. 5 maridos has tenido, Juan 14:18. Porque los samaritanos admitían únicamente los 5 libros de Moisés, mientras que la sinagoga admitía 7 especialmente, y de ninguno de ellos obtuvo hijos a causa de su perfidia. Y no pudo tener parte con sus maridos en la resurrección porque dio un sentido carnal al precepto espiritual. Ojo, y no pudo tener parte en sus maridos en la resurrección porque dio un sentido carnal al precepto espiritual. Esto ni más ni menos puso por encima al humanismo a la doctrina de Cristo, ¿no? Estuvo por encima de lo humano, por encima de lo divino estuvo lo humano, ¿de acuerdo? Porque no se les anunció un hermano carnal que suscitase la descendencia de su hermano difunto, sino aquel hermano que, una vez muerto el pueblo de los judíos, acá empieza a referirse a Cristo, tomase para sí como esposa la sabiduría del divino culto y suscitara de ella una descendencia en los apóstoles, los que habiendo quedado todavía informes en las entrañas de la sinagoga, como reliquias de los difuntos judíos, venciéronse conservados en virtud de la elección de la gracia por la mezcla de una nueva semilla, ¿no? Claro, claro, los hijos de Dios, los hijos de Dios, nos hacemos hijos de Dios, los hombres nos hacemos hijos de Dios en virtud del bautismo, ¿no? Y el bautismo lo proporciona únicamente la iglesia, nuestra querida iglesia. Entonces ahí está ese matrimonio. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Y ahí sí hubo descendencia. Y ahí sí hubo descendencia. Qué bien nuestros padres de la iglesia. Veamos entonces qué nos dice el catecismo, ¿no? A ver, a ver, si nosotros vamos, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fue muy claro, cuando rezamos la segunda parte del credo, Jesús nos está mostrando el camino. Ese camino, digamos, de una forma pedagógica, de una forma catequística, digamos que el camino para llegar al Padre tiene 7 puntos por los que tenemos que pasar. Tenemos que recorrer los 7 puntos. El primer punto es nacer, ¿no? Nacer de una mamá mujer y de un papá hombre, porque así lo quiso Dios y así lo estableció Dios. Primer punto, nacer de una mamá mujer y de un papá hombre. Segundo punto, vivir, vivir, así, es decir, vivir utilizando la voluntad humana únicamente para hacerla divina. Vivir, es decir, vivir haciendo la voluntad de Dios. Tercer punto, el sufrimiento, hay que sufrir. Es un punto necesario para sufrir, ¿no? Cuando el humanismo se impone, saca el sufrimiento del camino, entonces nos aparta del camino de Dios. Porque no se puede concebir un Dios sin cruz, no se puede concebir no se puede concebir un camino de regreso al Padre sin cruz. Entonces, por eso el tercer punto, ese camino que hay que recorrer es el sufrimiento. Cuarto punto, hay que morir. Hay que morir, detengámonos aquí. ¿Cómo se muere? ¿Cómo murió Cristo? Cristo murió porque ocurrió una separación. Se separó su alma santísima de su adorable cuerpo, de su cuerpo santísimo. Esa fue la muerte de Jesús, una separación del alma del cuerpo. Quinto punto, por los cuales hay que pasar para llegar al Padre según el camino que nos muestra Cristo. Hay que resucitar. Hay que resucitar. ¿Cómo se resucita? Si la muerte, si la muerte es separación del alma y del cuerpo, pues la resurrección es volver a juntar las partes. Por eso Cristo es el primero, es el primogénito, el primero que resucitó entre los muertos para la vida eterna.
porque los muertos que él resucitó debían volver a morir nuevamente, ¿cierto? Bien, entonces hay que resucitar como Cristo, ¿no? Uniendo nuevamente nuestras almas a nuestros cuerpos. Y una vez resucitado, hay que ascender al cielo como Cristo y sentarnos a la derecha de Dios Padre, porque allá está la cabeza nuestra, que es Cristo, y el cuerpo está donde esté la cabeza. Entonces son 7 pasos. Entonces, creer en la resurrección de los muertos es creer en el camino que nos marcó Cristo, es creer en Cristo. Y es creer que es posible llegar al Padre, ¿no? Si quitamos de nuestra fe la resurrección de los muertos o le damos otra connotación, ¿no? Como nos quieren hacer creer ese cuento de la reencarnación, la fe católica no va con eso. No, se muere una sola vez. Se muere una sola vez y se resucita para ascender al cielo siguiendo a nuestro hermano mayor, no a nuestro maestro. Muy bien. Veamos rápidamente qué dice nuestro catecismo, ¿no? A ver, nuestro catecismo acá dice claramente en el numeral 988, artículo 11, creo en la resurrección de la carne. Numeral 988 dice, el credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Mire lo que sigue, numeral 989. Dice, creemos firmemente y así lo esperamos que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Ojo a lo que sigue, esto es muy importante. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Romanos 8:11. Si en nosotros habita el Espíritu Santo, vamos a resucitar como Cristo, porque en la profesión de fe decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo, el origen de la vida la tiene el Padre. Se la transmite a su Hijo y es el Espíritu Santo quien nos las otorga, quien nos las entrega. Ya dijimos que el Espíritu Santo es el que nos muestra las consecuencias del acto salvador que hizo Cristo y que el Padre preparó en la antigüedad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué nos queda por hoy? Pedirle al Señor que nos conceda esa gracia grande de empezar ya desde este momento a trabajar con ahínco para que nos otorgue la resurrección para la vida eterna, para el gozo eterno, para la dicha eterna, ¿no? Que nos dé esa gracia, que nos dé esa gracia de trabajar, que no nos permita por ningún momento jugar con nuestra salvación. A veces jugamos con nuestra salvación. Todo el que se cambia de credo, ¿no? Todo el que se va a la Iglesia Católica, todo el que pone en duda los 12 artículos del credo, todo el que pone en duda los dogmas, que cuestiona los dogmas, el que cuestiona nuestro depósito de fe está jugando con la salvación. No, pidámosle al Señor la gracia de que nos ayude a trabajar con ahínco, ¿no? Para que nos conserve, nos resucite para la dicha eterna junto a Él por toda la eternidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias. Dios los bendiga.